Buenas almitas, bienvenidos a Conectando Alma Tribal. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Mauri de la terapia genopsicosomática, así que quédense a verlo porque va a estar muy interesante y se lo recomiendo. Bueno, como mencionamos en la introducción, vamos a hablar de la terapia genopsicosomática. Vamos a estar hablando con Mauri. Así que bienvenido y muchas gracias por estar en esta sesión. Encantado. Compartiendo, porque Mauri también es otra almita. Así que, bueno, Mauri, me gustaría que te presentes a la audiencia, quién sos y cómo llegaste a esta herramienta tan hermosa como la genopsicosomática. Bueno, mira, a mí me pasó que siempre, yo tengo 25 años, siempre desde la infancia, siempre me gustó mucho todo lo holístico, todo el tema holístico. Aunque un poco le tenía como un poco de miedo, porque como que no sabía muy bien si yo era capaz de estudiar alguna terapia o lo que sea, pues me lo negué. Pero la realidad es que yo siempre tuve una inclinación hacia saber la raíz de las cosas. A ver por qué sucedía esto, por qué esto tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, la primer terapia con la que tuve contacto fue con Reiki. Y que siempre me lo debí, siempre miraba cartelitos de Reiki como que, ay, me gustaría. ¿A qué edad fue eso, Mauro? Creo a los 20, fue el primero que tuve. Antes igual yo ya siempre me gustaba mirar videos todo el tiempo sobre esas cosas, pero nunca me animaba a dar el paso de formarme y empezar yo a aplicar terapias. Entonces, cambiarte de roles, ¿no? Cambiar de de paciente rol. a ser Totalmente, esa energía femenina de recibir información, bueno, ya es momento, ya sabes. O sea, empezá a brindarlo al servicio de los demás. Entonces, el primero fue Reiki y fue un antes y un después, totalmente. Por más que no empecé a ejercer mismo cuando me inicié, fue como un antes y un después totalmente. Una transformación. Sí, total. Y tiempo después, un año o dos, bueno, me empecé a inclinar por lo que era la biodecodificación. Que ahora vamos a ver la diferencia entre genopsicosomática y biodecodificación. Yo quería estudiar biodecodificación, pero vino una persona y me empezó como a hablar de lo que ya estaba estudiando. Yo justo estaba trabajando en una panadería trabajo. Esa chica había entrado recién y estaba estudiando eso. Entonces estaba como todo el tiempo hablando de genopsicosomática. Yo decía, ¿pero qué es eso? Suena tan raro, decía, me encanta, es raro, lo quiero saber qué es. Y bueno, era más o menos parecido, pero tenía como un leve matiz. O sea, no era biodecodificación, pero tenía una base en la vida. Entonces tenía una conexión. Tenía una conexión ahí. Y lo que me habló me resonó mucho. Y dije, bueno, voy a averiguar, voy a ir a ese Instituto Acaya, donde estudié, para averiguar más. Entonces no hubo mucho más, o sea, averigüé, me encantó y empecé a estudiar genopsicosomática. Me encanta la actitud de decisión, decir quiero, puedo y lo voy a hacer. Sí, total. Me encanta. Ahora, Mauri, con esta breve introducción, vamos a empezar a explicar de qué se trata la terapia en sí. Bueno, te cuento. La genopsicosomática es una herramienta de acompañamiento terapéutico a nivel emocional que me formé con la persona que lo creó, que es Fernanda Giordano. Lo que se hace con genopsicosomática es trabajar con la historia de la persona, o sea, el motivo de consulta, por qué viene la consulta. Se trabaja a medida y de forma individual. ¿Para qué? Para que la persona pueda generar cambios y recuperar su bienestar. Como podrás ver, genopsicosomática tiene 3 partes. Genopsicosomática. Geno, así como resumido, viene a hablar de lo que es la genealogía. O sea, lo que nos viene a hablar el árbol, las memorias familiares y todo lo que se va bajando de la información en el ADN. Después tenés psico, que habla bien de la psiquis de la persona, lo que cree, lo que piensa, es como su mundo interno, ¿no? Porque cada uno lo vive diferente y por eso se trabaja a medida. Cada persona es un mundo aparte. Somática, justamente, es lo que somatizamos en el cuerpo físico. Todo lo que es a nivel de las enfermedades y el lenguaje de las células manifestando un síntoma. Bien, acá me parece sumamente interesante lo que nos estás compartiendo sobre lo que estabas mencionando, la psiquis y lo que somática, que vendría a ser más las emociones,
porque hay como una conexión entre la mente y la emoción. Totalmente. Claro, justo, pero como no es aislado, también en esta herramienta se trata de crear el puente a lo que son las memorias, porque se trabaja las tres cosas juntas. Lo que puede quizás no estar presente es el síntoma físico, porque a veces, por ejemplo, es algo más bien cuántico, ¿no? Tipo algún conflicto con el trabajo, con tal persona, con la pareja. Entonces, no necesariamente hay un síntoma físico, Ya pero vamos a llegar ahí. pero el conflicto está. Perfecto. Entonces, ¿qué me quiere decir, no? Bien. Al inicio, Mauro, nos estás compartiendo la diferencia con la biodescodificación. Nos estás mencionando, mejor dicho, que hay una diferencia. Si bien hay una conexión, no es lo mismo y muchas veces se confunde. ¿Cuál es la diferencia? En biodecodificación lo que se hace es hacer hincapié en el síntoma de la persona. O sea, vamos a la enfermedad, al síntoma, lo que estás viviendo, se hace la transposición a lo emocional y por la toma de conciencia es como que el proceso termina ahí. En genopsicosomática lo que hacemos es, a partir de eso también se le da herramientas a la persona para que ella misma tenga el control de hacer los cambios pertenecientes para salir de ahí. Porque una cosa es que te saquen de ahí, pero vos podés volver al mismo lugar, a la misma incoherencia, vamos a aclarar, la misma incoherencia. Pero con genopsicosomática lo que hacemos es tratar de que la persona tome conciencia, pero que también sepa ella tomar las riendas de su vida. Sepa ella accionar frente a eso y cada vez que quizás vuelva a pasar lo mismo, ya tenga las herramientas para poder solventarlo. ¿Y cuánto es el proceso de duración de la terapia, por ejemplo? Bueno, mira, antes, previo a la terapia, se le manda una ficha a la persona porque es necesario saber distintos datos, como por ejemplo los datos de sus ancestros, de su familia, algunas preguntas biológicas de si sos zurdo, si sos diestro, la fecha de nacimiento, bueno, toda la información importante y algunas preguntas como de cómo vivís vos, lo que te está pasando, qué te impide hacer, qué te favorece hacer. Esa ficha ya remueve un montón. Esa ficha lo van totalmente preparando para esa sesión de la primera. Totalmente, la ficha es como yo digo la mitad de la consulta, porque ya la persona está leyendo y está escribiendo cosas de sí. Entonces ya ahí como que ya está, y por eso justamente mucha gente no sigue a veces. A veces cuando vos dices, ¿sabes? Me interesa, voy a probar, no sé qué, le mando la ficha, comienza a completar, pero es como que después no llega a la sesión, porque ve eso que está removiendo. Reprime. Y no se anima a dar el siguiente paso. Entonces el siguiente paso es ir a consulta y más o menos puede durar de 1 hora y media a 3 horas, no más. Porque lo que se hace en realidad no es necesario tanto tiempo, ni muchas veces más. Yo creo que hasta 2 sesiones pueden ser válidos. Y luego de esa sesión, ¿haces un seguimiento a ese paciente o te desconectás totalmente de ese paciente? Bien, en principio te diría lo que pasa después de la consulta. Después de la consulta la persona ya tomó conciencia y entiende lo que le pasa y por qué le pasa. Entonces, más allá de que yo le hago también un seguimiento y le pregunto cada tantos meses cómo va con el proceso, ¿no? Es justamente eso, la persona cuando entiende, ella tiene que empezar un proceso. Pero ese proceso le puede tomar... responsabilizarse de todo eso que le está pasando, sintiendo y pensando. Porque no alcanza solo con tomar conciencia, sino que hay que accionar de alguna manera para generar un cambio. Como ir a un sitio, a tomar la herramienta, salir de ese sitio y poderlo aplicar. Y eso lleva en determinados pacientes diversos tiempos, ¿no? Para todo eso hace que todo vos entres en un proceso que, dependiendo de la persona, porque cada persona es un mundo aparte, te puede durar 2 días, 2 semanas, 3 años o toda la vida. Entonces, por eso es importante no tener expectativas y aceptar el tiempo del otro. Más allá de que por ahí siempre estoy haciendo el seguimiento de preguntar y tantear cómo va, ¿no? Porque el bienestar me interesa, evidentemente. ¿Y en qué consiste la terapia? Porque previamente nos mencionaste que enviabas una ficha, luego llega esa persona a ese lugar, ¿y qué pasa?
Bueno, en consulta lo que se hace básicamente es bajar a tierra un concepto que tiene que ver con integrar estas 3 áreas que yo te estaba hablando antes, que tiene que ver con lo que es el síntoma biológico, la psiquis y las memorias del árbol. Que la persona cuando llega, en realidad, tiene todo eso como desconectado. Viene como con las cosas como sé un poco, pero no logro encontrar la conexión entre todas esas cosas. Entonces, el trabajo principal está ahí. Está en integrar, o sea, crear puentes emocionales entre estas 3 áreas. Identificando el por qué, o sea, por qué me pasa lo que me está pasando en la vida cronológica. Y cuando tenemos exactamente qué es lo que nos está pasando, o sea, la experiencia, por qué vivo esto, ahí lo conectamos con el para qué. Y ahí nos va a llevar al clan, porque tiene que haber una memoria que le dé sentido a lo que estoy viviendo. O sea, que se vivió, alguien lo vivió, no lo mismo, pero sí la misma esencia con lo que estoy viviendo yo. Y eso le va a dar sentido a lo que me está pasando en mi vida, lo que me pasó también, y lo que le pasó a algún ancestro que por ahí capaz que yo no sabía, me pongo a averiguar y de repente tengo a alguien. Entonces, al lograr esa unión entre todas esas áreas que parecen inconexas, se logra una toma de conciencia. Una toma de conciencia que eso resulta inspirador para la persona, porque resulta como esclarecedor, pero como te digo, no termina ahí, sino que ahí comienza una etapa nueva en la que la persona tiene que hacer cambios, porque si no hace cambios, no va a poder ver resultados reales en su vida. O sea, la persona tiene que tomar riendas de su vida y hacer y ponerse en coherencia. De nuevo acá reafirmamos que las personas, los humanos, somos todo uno, todo integrado, que no vamos por separados, el alma, el cuerpo, la mente, o sea, todo está integrado y hay que verlo y visualizarlo para poder trabajar todo en toda esa integración. Totalmente. Y lo segundo es la responsabilidad. Hacernos responsables de nuestras vidas. Dejar de culpar o de quedarnos en ese pasado, en ese clan, para poder soltar y vivir de forma consciente y responsable el aquí y el ahora. Totalmente, y de ahí me engancho y te digo, por el tema de que está muy estigmatizado el decir que tengo como una carga familiar, como que hay como culpa, ¿no? Como que ¿por qué hicieron esto? O lo que sea, que en realidad lo más sabio que uno puede hacer es no es culpar a lo que venga de atrás, porque ellos lo hicieron como pudieron. O sea, en algunos tiempos no tenían internet, no tenían televisión, o sea, estaban en una situación diferente a la que tenemos ahora, que hoy tenemos la información de todo tipo para poder formarnos, aprender y hacer cosas diferentes. Tenemos videos en YouTube, tenemos WhatsApp, tenemos un montón de información al instante. Entonces, como cambiar un poquito el paradigma, ¿no? De aceptar lo que pasó arriba y hacer yo algo diferente. O sea, lo que se vivió, bien, pero ahora yo decido vivirlo diferente, desde la paz, ya que lo tengo que vivir, porque esa es una cosa innegable. Las cosas que nos pasan las tenemos que vivir de alguna manera. La cosa es cómo lo vivís, la actitud que pones. Por ejemplo, yo tengo un dolor en la pierna. ¿Qué me viene a decir eso? Bien, como te había dicho antes, ¿viste? Eso se trabaja a medida, o sea, tendría que mandarte la ficha y ver, a nivel más concreto, qué significaría. Pero a nivel general, la pierna nos está hablando de desplazamiento. A nivel general, ¿no? Si vos tenés un dolor o una afección en la pierna, estamos hablando de que hay una incoherencia a nivel de desplazamiento. O sea, por ejemplo, hay un lugar al que no quiero ir, pero debo ir igual. O hay un lugar en el que no me quiero ir, pero debo irme, ¿no? Entonces, lo importante acá es ponerse en coherencia, o sea, hacia donde yo quiero ir, que sea que quiero ir, y si me quiero quedar, me quiero quedar. Porque si querés ir no queriendo ir, entonces ahí es donde entra la incoherencia emocional y, bueno, aparecen distintos síntomas, en este caso de la pierna, por ejemplo. Eso porque es algo como básico, como para poder entenderlo y transposicionarlo a todos los órganos, porque funciona así, en una incoherencia, cuando hay algo que yo siento que debo hacer, pero no lo hago y hago otra cosa, por miedo a, vaya uno a saber, a veces son los mandatos familiares,
a veces es miedo a algo diferente, al compromiso, o vaya uno a saber, las historias son particulares y cada historia es un universo aparte. Y con esta explicación, Mauro, ¿cuál es el origen de la enfermedad para la terapia genopsicosomática? Bien, para la genopsicosomática, la enfermedad se origina de una situación puntual. Una situación puntual, no se sabe cuándo pasó, quizás la recuerden, quizás no, lo más probable es que no, en la que yo entré en incoherencia. Entré en incoherencia y acá la biología viene a asistir, viene a complementar, viene a dar una información. Una información, ¿qué pasa? Está hablando la biología. Está hablando y está dando información en función de la necesidad biológica que no está cubierta. Porque ¿qué pasa? La biología no distingue. No distingue si en realidad te está pasando algo biológicamente, o sea, de supervivencia, o es algo emocional. Y como no distingue cuando es físico o emocional, se manifiesta como sabe hacerlo físicamente. Pero, ¿qué pasa? No siempre tenemos, por ejemplo, si me da diabetes, pero yo no soy nunca de comer cosas dulces, ¿qué pasa? Si yo no me golpeé la pierna y de repente me duele, ¿no? Cuando no hay algo que aparentemente lo pueda justificar porque pasó físicamente, pero tengo el síntoma, entonces ahí es donde hay que ver quizás algo más, ¿no? Tenemos que hacer hincapié en lo emocional, a ver qué pasó. O sea que la enfermedad viene a presentarse para que empecemos a prestarle atención a esas emociones que estamos transcurriendo, teniendo. No, que quedó cristalizada en el tiempo. Por algo está la enfermedad. O sea, en un momento sucedió algo, quizás lo vivimos mal, no supimos cómo gestionarlo, lo vivimos con mucha pesadez, no teníamos los recursos para poder administrarlo, para poder expresarlo, lo guardamos y eso se cristalizó. Entonces acá la biología viene a, ya que no lo puedes hablar emocionalmente, como debería ser, la coherencia, hablar, sentir y hacer siempre en la misma dirección, eso se desfasa y la biología acá viene a ayudarte. Generalmente tenemos la noción de que la enfermedad viene a ser como algo malo, ¿no? Porque duele, porque es incómodo, porque es feo. Pero está bueno poder verlo desde otro lugar, poder reformular la manera en que vemos las enfermedades, porque en realidad no es más que un espejo. Podemos tomarlo como algo trágico o como un recurso para poder crecer, porque está hablando de nosotros, no es algo ajeno, nos está pasando a nosotros y es por algo, tiene una causa. Entonces cuando uno pueda lograr ver el trasfondo, la raíz, por qué me pasa esta enfermedad o este conflicto, podés ver, podés crecer, podés ver algo más allá que tiene que ver con vos, que no lo supiste gestionar pero que hoy en día podés hacerlo. Me genera una curiosidad. Esta terapia, que es alternativa, ¿cómo se puede complementar quizás con una psicología más convencional? Me encanta la pregunta porque hacen un muy buen juego. O sea, si una persona es psicóloga, licenciada en psicología o en alguna otra terapia conductual quizás, y sabe de genopsicosomática, es un combo perfecto. ¿Por qué? Con genopsicosomática podemos ir a la raíz, en poquito tiempo encontrar la raíz y por qué pasa y para qué, y hacer la conexión, generar estrategias para que pueda cambiar. Y con el psicoanálisis, si vos sabés de psicoanálisis, le podés hacer que esos cambios que genere los pueda mantener en el tiempo. O sea, le haces como un pequeño seguimiento y como para que no decaiga esa toma de conciencia que ella realizó en consulta. Y acá se genera el gran aporte de ir a consulta y que no sea, un monólogo quizás de una persona solamente hablándole el otro, sino que las dos partes se puedan, intervengan, formen parte Totalmente. de ese proceso. Totalmente, porque aparte acá no se trata de ponerse en contra de nadie, ni de los médicos, ni de los psicólogos. Por acá todos hacen una función. Y que es muy importante, cada uno, su rol es muy respetable. Por eso genopsicosomática no intenta reemplazar ningún tratamiento, ningún medicamento, o sea, no cura, no. O sea, acá lo que hace es tomar conciencia y los cambios los haces vos. La cura puede suceder perfectamente, pero eso depende de la persona. Entonces los médicos tienen un papel fundamental porque muchas veces no tenemos conocimiento
de que tengo un síntoma pero no sé exactamente qué enfermedad es. Entonces los médicos saben perfectamente qué te está pasando, pero los médicos lo que hacen es tratarte el síntoma. Y el síntoma lo puedes tratar, se puede ir, pero quién sabe, quizás en unos días, en unos meses te vuelva a suceder lo mismo, porque no está solventada la raíz de por qué se genera ese síntoma. Entonces todos colaborando con lo que saben, se puede perfectamente llegar a un combo excelente. Y para aquella persona que está en ese proceso de cuestionarse si hacer la terapia, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían tus consejos para poder acercarse a empezar a hacer todo ese movimiento energético a base de la curación, de la sanación de su ser? Bien, yo en principio lo que preguntaría a la persona es si está dispuesta a hacer cambios. Eso es fundamental, porque eso es muy importante, porque realmente la cura, si es lo que la persona viene buscando, la va a poder hacer ella misma. Yo no voy a ser el que le dé la solución, ni lo que le voy a decir lo que tenga que hacer, sino que yo le voy a dar las herramientas para que ella pueda ver, en base a lo que está viviendo, los cambios que quiera hacer. Entonces, si la persona viene con la idea de curación, hacerme lo que tengas que hacerme para curarme, no va a ser posible, por lo menos conmigo, tener consulta. Porque acá tiene que haber una apertura. O sea, la genopsicosomática es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la genopsicosomática, porque muchas personas vienen con la idea de hacerme vos el cambio, ¿no? Como que yo no quiero hacer nada, quiero que vos me digas y solucionámelo, ¿no? Es normal pensar así. No me quiero hacer responsable de mi vida, hacerte Claro, responsable pero de es vos. un pensamiento dual, porque es como que yo busco la solución afuera me va a dar la solución hacia mí adentro, entonces no, la solución está adentro y vos tenés que manifestarla. Entonces en principio yo por lo menos hago ese filtro para que la persona que venga sea la que realmente quiera hacer cambios, o sea, estoy abierta, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Entonces ahí sí se puede trabajar con mayor efectividad. Que creo que antes, en el inicio con esa ficha, ya te vas dando cuenta si realmente Sí. esa persona quiere o no hacer ese cambio sincero y con amor hacia él mismo, ¿no? Totalmente, pero es querer verlo así también, ¿no? Porque aún así rellenando la ficha, quizás por ahí sentís que no quiero hacer, tengo miedo a hacer cambios, pero es muy importante el querer hacer cambios. Muy importante, porque el verdadero cambio es el que sale de uno. Y no controlar, que creo, a ver, corregime Mauro, no controlar al resto. Es decir, bueno, en mi familia quiero cambiar yo, voy a cambiar porque deseo estar en coherencia y no tratar de que los otros integrantes que conforman mi familia cambien de la misma forma que yo estoy cambiando porque están en otro proceso, tienen otro entendimiento y hay que dejarlos ser, básicamente dejar ser y vivir nuestro proceso con responsabilidad sin dejar de culpar al resto, que creo que es es un regalo que nos estamos autodando. Sí, es muy común eso muchas veces, que la persona después de tomar conciencia en consulta como que intenta ver a los padres, no, porque vos hiciste esto y porque no sé qué y no sé cuánto. Desde Entonces el es como reclamo que y la culpa. a veces se entra en ese proceso, pero es empezar, ya como que el cambio empezó y es como tratar de ver de que los demás no tienen la culpa, de que sos tú la responsable, por más de que la información venga bajando de arriba, la única que tiene el poder del cambio es vos te puedes apalancar en lo que le pasó a mi abuela, porque tiene un poco de esencia en lo que estoy viviendo yo, en lo que me pasó a mí, por qué me pasó. Entonces, desde ahí hago el cambio, pero no desde la culpa que le doy a mi abuela, porque no sé qué y por no sé cuánto, porque se hace un juego de espiral, de decir, bueno, no, yo no cambio porque la culpa de esto lo tiene mi abuela, lo tiene mi madre, me tiene no sé qué, y al final pasamos toda nuestra vida culpando al resto de nuestra infelicidad, cuando nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida y nuestra felicidad. Es como que se dice la misma en realidad. Es como que ahora tenés más conciencia, pero como que estás en la misma, sigues culpando, con más información para culpar, pero en realidad no es así. Porque fíjate que, por ejemplo, si la abuela tropezó con una piedra en un tiempo, yo en otro tiempo-espacio tropiezo con la misma piedra, pero para enterarme que la piedra está ahí.
y me entero de que la abuela también la tropezó, para entonces tener algo en común y saber. Y comprender de otra forma, mucho más amorosa. Comprender exactamente, mucho más amorosa y poder saber, inspirarme y saber sacar esa piedra. Fíjate vos, la abuela quizás no pudo, pero ahora yo tropiezo esta piedra. Tengo estas herramientas, la voy tengo a esto, sacar conecto de mi con la camino. abuela Bien. y me animo a sacar la piedra una vez por todas, porque alguien tiene que sacar la piedra, ¿no? Hay que empoderarse. Hay que empoderarse. Para cerrar este hermoso encuentro, ¿qué consejito le brindarías a las almitas que nos están viendo y escuchando? Ay, me encanta, me encanta. A ver, en principio que el cambio, el real cambio, sale de uno. Quizás no sabes cuándo empezar a hacer cambios porque te aterra, pero cuando vos ya tenés la información y podés hacer el cambio, animate a hacer el cambio, porque el verdadero cambio solamente sale de uno mismo. Y también otra cosa que quiero aconsejar es el tema de las terapias. Quizás esta, quizás otra, pero desmitificar un poco las terapias y no verla como estoy fallado y voy a terapia, o algo me falta y estoy mal y voy a terapia, sino desde un lugar de autoamor. O sea, no hay acto de mayor autoestima que hacer una terapia. O sea, una terapia sería un flechazo directo a la autoestima. Eso. Hermoso, Mauro, la verdad, hermoso. Ojalá que le lleguen al corazón y puedan comenzar a hacer ese cambio tan necesario e importante que para podernos autoconocer más. Totalmente. Bueno, gracias almitas por acompañarnos en este nuevo encuentro y si les gustó el video suscríbanse y los esperamos para el próximo encuentro que va a estar increíble, no se lo pierdan. ¡Chao!